Bienvenidos a la parte 15 de análisis de Fourier. En esta oportunidad vamos a ver la transformada inversa de Fourier. Bueno, primero que todo vamos a ver lo que es la definición de la transformada inversa de Fourier. Entonces, como tal, el concepto de transformada inversa se refiere al hecho de que yo tengo la expresión matemática de la transformada de Fourier en términos de omega, y lo que voy a hacer es devolverme de la transformada a la función original que está en el dominio del tiempo. Eso es todo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues dice que la función f de t es la transformada inversa de Fourier, ¿sí? De la expresión matemática en términos de omega, que es igual a 1 sobre 2pi, de la integral en el dominio de menos infinito hasta infinito, es una integral impropia, de la expresión matemática en términos de omega por e a la menos j omega t, y en este caso se integra con respecto a omega. Esto es importante para no confundirse, porque siempre se está acostumbrado a hacer la integral con respecto del tiempo. En este caso, al hacerla con respecto a omega, pues puede generar alguna confusión. Entonces aquí tenemos una gráfica generada en MATLAB, donde está la transformada de Fourier. Vemos que de menos 10 hasta menos infinito es 0, y que de 10 hasta infinito es 0. Y justo de menos 10 pues pasa a 1 desde menos 10 hasta 10. ¿Esto qué significa? Que como la integral es de menos infinito hasta infinito, pero lo único que tiene valor es esta parte, pues estos límites quedan reemplazados desde menos 10 hasta 10. Entonces nos queda 1 sobre 2pi de la integral de menos 10 hasta 10, y como pues por la función, pero en este caso como es 1, entonces esta parte sería 1 por e a la menos j omega t por d omega. Entonces aquí para resolver esa integral podemos hacer sustitución. Decimos que este exponente es u, entonces es menos j por omega por t. Entonces derivamos de u, nos queda de u es igual a menos j por t por d omega, y entonces despejamos de omega. Esto está multiplicando, lo pasamos a dividir, nos queda de omega es igual a menos de u sobre j por t. Listo. Entonces, este 1 sobre 2pi ya está multiplicando la integral. Ahora nos queda reemplazar ese de omega por du, que está multiplicando a menos 1 sobre jt, que también sale de la integral. Entonces nos queda menos 1 sobre 2pi por jt. De la integral de menos 10 hasta 10 por perdón, elevado a la u por du. Entonces, teniendo en cuenta las propiedades de la integración, la integral de e a la u por du es igual a e a la u por una constante, más una constante de integración, que en este caso no lo vamos a utilizar. Entonces nos queda f de t es igual a menos todo este número que está multiplicando a la integral, 1 sobre 2pi por jt por e a la u. Entonces ya reemplazo esta u, me queda f de t es igual a menos 1 sobre 2pi por jt por e a la menos j omega por t, con los límites desde menos 10 hasta 10. Listo. Entonces, ojo, menos 10 hasta 10 se va a reemplazar en omega, no en t. Menos 1 sobre 2pi por jt, e a la menos 10 jt, menos, pero como aquello es menos, es más 1 sobre 2pi por jt por e a la 10. ¿Por qué? Porque aquí hay un menos, entonces aquí cambiaría menos por menos más, entonces nos quedaría 10 jt. Listo.
Entonces f de t es igual, aquí aplicamos un factor común, 1 sobre 2 por j por pi por t. Entonces e a la 10jt menos e a la menos 10jt. Y según la ley de la identidad de Euler, esto vendría siendo un seno, porque miren que aquí está 1 sobre 2j y aquí están los Euler, restando estos dos con el mismo exponente y con diferente signo. Entonces nos quedaría seno de 10t sobre pi por t, porque la identidad de Euler cubre es 1 sobre 2j, pero este pi por t me quedaría multiplicando. Ahora, esto, si lo modificamos, decimos que vamos a multiplicar por 1, pero en la forma de 10 sobre 10. Entonces nos queda que seno de 10t sobre 10t multiplicado por 1 sobre pi, eso nos queda seno cardinal. Al final tenemos que f de t es igual a 10 sobre pi por el seno cardinal de 10t. Y pues esta es la transformada de Fourier, y a través de la transformada inversa pues llegamos a la función que es esta. Esta es la gráfica de la función. Es decir, si nosotros aplicamos la transformada de Fourier a esta señal, vamos a obtener esta señal. Pero resulta que esa no es la única forma de obtener una transformada inversa, porque también hay veces que se presentan de así, de forma racional, en forma de fraccionario, y así es más complicado, de hecho. Y de hecho, esta es la forma que se presentan, por ejemplo, los filtros. Entonces, por ejemplo, en este caso, aquí lo primero que hay que hacer es factorizar el denominador. Entonces, buscamos a dos números que multiplicados nos den este de acá y que sumados nos den el del medio. Entonces, 5 por 3, 15. Entonces, 5 por 3, 15. 3 por j omega más 5 por j omega me da 8j omega, ¿sí? Y j omega por j omega me da omega cuadrado y j por j me da menos 1. Entonces ahí ya factorizamos el denominador. Pero entonces este j omega hay que simplificarlo para los cálculos. Entonces vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a decir que j omega es s. Entonces nos queda 1 sobre 3 más s por 5 más s. Listo. Entonces, si nosotros vamos a aplicar una transformada inversa de Fourier así, pues no vamos a realmente a solucionar nada. Entonces tenemos que hacer una descomposición en fracciones parciales, que esto es como un método del álgebra avanzada. En este caso, yo puedo decir que esto, 1 sobre 3 más s por 5 más s, es a sobre s más 3 más b sobre s más 5. Pero esto no es una regla para todos. Las fracciones parciales tienen diferentes formas de acuerdo al caso que se presente. ¿Listo? Este solamente es un ejemplo. Ahora, nosotros necesitamos hallar a y b. Entonces, vamos a multiplicar por el denominador a toda esta ecuación. Esto es igual a esto. Entonces, todo este denominador lo vamos a multiplicar a toda la expresión. Entonces nos queda s más 3 por s más 5 sobre s más 3 por s más 5 igual a por s más 3 por s más 5 más b por s más 3 por s más 5 sobre s más 3 sobre s más 5. Entonces, como este término de acá se va con este de acá y este de acá con este de acá, entonces esto me queda igual a 1. Entonces me queda 1. Este s más 3 se cancela con este s más 3 y me queda a por s más 5. Este b
se cancela S más 5 con S más 5 y me queda B por S más 3 y me queda de esta forma. 1 igual a A por S más 5 más B por S más 3. Ahora, ¿qué voy a hacer para hallar estas A y B? Voy a reemplazar a S, voy a darle un valor a S para que se anule o el uno o el otro y poder despejar. Entonces, si yo, por ejemplo, digo que S igual a menos 3, pues se me anula este de acá. ¿Por qué? Porque menos 3 más 3 da 0, entonces me queda esto igual a 0. Entonces me queda menos 3 más 5 me da 2. 2A igual a 1. Entonces despejo a A y me queda que A es igual a 1 medio. Si yo digo que S es igual a menos 5, entonces me queda menos 5 más 5, esto se anula. Me queda menos 5 más 3 igual a 1 igual a menos 2B. Entonces despejo B y me queda B igual a menos 1 medio. Entonces, utilizando este método, podemos decir que 1 sobre S más 3 por S más 5 es igual a 1 medio sobre S más 3 más menos 1 medio por S más 5. Ahora lo único que tenemos que hacer es simplemente ordenar. No puedo colocar ese 1 medio acá arriba, entonces utilizo ley de extremos y medios y bajo me queda de esta forma. 1 sobre 2 por S más 3 menos 1 sobre 2 por S más 5. Entonces, ahora sí ya puedo devolverme de la S a la J omega y decir que la transformada inversa de Fourier de esta expresión, entonces por la propiedad de homogénea que ya hemos visto, sale este 1 medio y este menos 1 medio, y me queda únicamente que hay que hacer la transformada inversa de Fourier de 1 sobre J omega más 3 y 1 sobre J omega más 5. Utilizando las propiedades de las tablas, me queda que es E a la menos este número multiplicado por T por el escalón de Heaviside. Entonces me queda 1 medio por E a la menos 3T por el escalón de Heaviside menos 1 medio por E a la menos 5T por el escalón de Heaviside. Entonces saco factor común de 1 medio y del escalón de Heaviside y me queda 1 medio de E a la menos 3T menos E a la menos 5T por el escalón de Heaviside. Y ya llegamos a la transformada inversa de Fourier de esta expresión en forma de fraccionario. Eso es todo, les agradezco mucho. Cualquier duda en los comentarios, suscríbanse. Gracias.